Arrancamos un nuevo capítulo de Metaverso. Buenas tardes, buenas noches, cuando sea. Buenas, Vane. Hola, Mauro, ¿cómo estás? Sí, estamos muy ansiosos por este último programa en realidad que estamos grabando. Ustedes después lo van a ver diferente, pero bueno, les contamos que para nosotros este es el último programa que estamos grabando. Ah, es verdad, sí. Sí, el último programa que estamos grabando. Así que nada, estamos con muchas ansiedades porque seguro prontito vamos a empezar nos van a empezar a poder ver ahí por la pantalla de YouTube como siempre. ¿Habrá cuarta temporada, Vane? Y no sé, yo creo que sí. Puede ser. ¿Por qué no? Puede ser. ¿Por qué no? Puede Sí, sería hermoso. Es un proyecto, la verdad que queremos mucho. Así que, y hablando de proyectos, Sí. tenemos a nuestro invitado del día de hoy, Sí. Agustín Vicky. ¿Sí? ¿Vicky Pusic o Pusic Vic? Exactamente, Pusic Vic o Vicky Pusic. ¿Vicky o Vic? Vicky, Agustín, Vicky. Hola Agustín, ¿cómo estás? Gracias por venir acá con nosotros. Bienvenido a Metaverso. No, perfecto. Gracias a ustedes por invitarme, por favor. Bueno, Agus, ¿cuántos años tenés? 26. Qué crimen. Es tal vez el invitado más joven que tuvimos hasta ahora. Récord. Sí, creo que sí. Que no me lo quiten, ¿eh? No pueden invitar a nadie más joven que yo. No podemos invitar a nadie más joven que vos. Agus, bueno, vos estás acá primero y principal porque estuviste laburando en un documental, Golden Boys, Tesoros Invisibles. Vamos a arrancar por ahí, después te vamos a preguntar otras cuestiones, pero para ir directo al grano, contanos un poquito de qué se trata ese proyecto y con quiénes lo hiciste y qué cuenta, qué pretende mostrar. Es una película que estrenamos el 1 de noviembre del año pasado en Capital, que filmamos durante 2023, el año pasado la estuvimos editando, en Rosario. Y es justamente de una crew que se llama Golden Boys, un grupo, una banda de hip hop rosarinos, son 7 integrantes, que hicieron juntos algo medio extraño, que es un disco de 36 canciones, un disco triple. Wow. Que no es que en el rap es re normal y en el resto de los géneros, no, es rarísimo en cualquier contexto. Sí. Y no es que, bueno, queremos hacer un disco, o sea, es un poco un capricho las 36 canciones, pero también tiene un sentido, ¿no? Son 3 discos con 3 conceptos, o sea, con un concepto cada uno, un montón de vueltas, y que al igual que el documental lo hicieron de forma independiente, autogestiva, ellos desde el interior, y con mucha sustancia, mucha hambre, muchas ganas de contar su historia más allá de que te abran o te cierren las puertas y demás. Y un grupo de personas de 7 pibes jóvenes, más o menos entre 20 y 30 años todos, eso, con mucho hambre y con muchas historias de vida bastante complejas y distintas, ¿no? Entonces, nosotros los conocíamos desde antes de que salga ese proyecto, yo personalmente ya los había entrevistado y demás, y en esas veces que me los iba cruzando en recitales o en charlas más de corte, bueno, más periodístico, iba detectando que había una historia para contar, ¿viste? O muchas historias en realidad de interés con las que se podía hacer una película. Así que se los propusimos, obviamente se coparon y estuvimos viajando con Santiago Alafasi, que es el otro director, durante un año entero allá. Íbamos los fines de semana largos y eso que podíamos, nos mandábamos. Yo tengo tíos allá, entonces nos quedamos con mis tíos y filmábamos muy guerrilleramente, ¿viste? Muy austeramente, o sea, con unos micrófonos como estos, una cámara más tranqui que con las que estamos filmando ahora. Y prácticamente nada más. Una vez alquilamos unas luces y ese es el gran presupuesto de la película, ¿viste? No tuvimos financiación y qué sé yo, no porque estemos en contra ni nada, simplemente, bueno, vimos la posibilidad de hacerlo así y lo hicimos así. Y creo que en los créditos finales de la película hay 5 personas, o sea, es como una cosa que es inexplicable que hayamos hecho 70 minutos de metraje y se haya estrenado el Gomón y que acá y que allá en varios países, siendo como tan poquitos, pero a la vez era eso, como había una historia para contar y pocos medios para hacerlo, pero los medios que necesitábamos. Entonces le dimos para adelante. ¿Y cuál era la historia para contar? Por un lado aparece esta ambición artística, ¿no? De hacer una obra que, como digo, el dato con el que lo vendés es 36 canciones, ¿no? O sea, ¿por qué unos pibes que no necesitan hacer un disco de 36 canciones se proponen eso siendo que es algo tan complicado? Juntar 36 temas es fácil, ¿no? Pero después tenga sentido, que se pueda escuchar, que tenga onda, que tenga... sonoramente que sea diverso, que te aporte algo, y eso es más difícil. Ellos lo intentaron, yo creo que lo lograron. Y después hay muchas historias, o sea, son pibes muy distintos, ¿no? Entonces hay algo primero de fraternidad y de cómo
el hip hop, o digo en este caso el hip hop, pero creo que a una persona que no forma parte de la cultura lo puede entender perfectamente porque no deja de ser un movimiento social, cultural, artístico, Sí. que los abraza y los saca quizás de situaciones de la calle, o situaciones complicadas, que drogas y demás. Y después la amistad, ¿no? Como ese valor de respaldarse el uno al otro, cuidarse el uno al otro, madurar juntos, crecer juntos. Ellos empezaron desde muy pendejos y empezaron como algunos de ellos desde cierto desamparo, ¿no? Estando en la calle y sin que nadie se fije qué estaban haciendo. Y bueno, uno empieza a caminar por caminos medio complicados. Ujú. Y como medio entre ellos, y por supuesto con el soporte de algunas familias y demás, digo, no es que están solos en el mundo, pero se aprendieron a cuidar, aprendieron a moverse, aprendieron a no mandarse mocos. Y en la película, sin querer caer en el golpe bajo, se cuenta mucho de eso, ¿no? De cómo aprendieron a atravesar esos procesos, a entender, por ejemplo, uno de los chicos cuenta que se internó por tener ataques de pánico y cómo él no sabía lo que era un ataque de pánico y de repente cómo encontrarse en esa situación y no entender qué le pasaba y cómo, bueno, poco a poco fueron poco recomendables en términos, digamos, de la Academia de Medicina, pero bueno, con las herramientas que tenían, ¿viste? O sea, a los ponchazos, como quien dice, y hay mucho de eso. Y después está eso, lo peculiar de 7 pibes muy distintos, desde Rosario, si bien la escena de hip hop en Rosario es muy fuerte, Rosario es una ciudad complicada en términos artísticos porque es muy fuerte y a la vez es muy difícil conseguir lugares para tocar, no te llevas bien con tal, se clausuran muchos lugares, hay muchas historias ahí de de no dejar de estar en la periferia a pesar de que es una ciudad recontra grande para lo que es Argentina. Sí, y que culturalmente a nivel nacional siempre fue como destacada Rosario, sí, como en sus políticas. Entonces es muy curioso esto que me estás contando, como bueno, ellos no pudiendo terminar de encontrar como ese lugar. Y a mí me intriga mucho, Agustín, cómo llegaste vos a esa historia, porque estamos hablando de Berazategui a Rosario. ¿Cómo llegó a tus manos, a tu cabeza este relato? Bueno, yo me dedico al periodismo de música desde 2018, así como todos los días. No significa que gane plata, pero que me dedico. Y antes de eso siempre fui un apasionado por la música y demás. Y un par de años antes de ya dedicarme a eso, me encontré con el hip hop argentino, que aunque no esté en los medios, que aunque mucha gente no lo sepa, o que se enteró a partir del freestyle, la escena musical del rap en Argentina es gigante, hay un montón de cosas para mostrar, como digo, en este caso en Rosario, pero hay cosas en todo el país, sin hablar acá en Conurbano y en Buenos Aires. Y yo me encontré con eso y también me encontré con una ausencia total de parte de... ausencia total no, pero una gran ausencia respecto a la cobertura mediática que había al respecto, ¿no? O sea, muy poca crítica, para no decir nada de crítica, muy pocas entrevistas, la mirada en los medios siempre muy alienante, ¿no? De ir a la tele, traemos al rapero disfrazado de rapero, como viste, como una mímica, ¿no? Como un payasito. Sí, como un bicho raro. Claro, ¿no? Como qué loco el rapero, cuando el rap en Argentina existe hace casi 40 años, ¿no? Sí. Desde los 90 que salen discos. Y me encontré con ese lugar y aproveché, digamos, a la vez en esa falta de cobertura, había para mí una oportunidad, ¿no? Un terreno fértil para trabajar y crecer y conocer un montón de gente y eso. A muchísimos los raperos de este país, de los últimos 5 años, le hice yo su primera entrevista, ¿no? Y en ese proceso, en 2018 más o menos, cuando empiezo yo mi carrera, ellos sacan 3 discos, 3 miembros como solistas del grupo sacan un disco cada uno, que es como la primera trilogía, digámosle. Y me encuentro con su trabajo y es un trabajo que, bueno, que en YouTube circuló mucho, que en la movida todo el mundo estaba hablando de eso, ¿no? Y ahí yo paré la oreja y empecé a seguir su trabajo y antes de que saquen este disco triple yo ya los entrevisté, les hice la primera entrevista a todos ellos como con todo el grupo juntos, los 7 juntos. ¿En dónde? ¿En radio, en tele, en YouTube? En YouTube. Para Lúcuma, que es el medio que yo dirijo, que trabajamos mucho tiempo en YouTube, ahora están saliendo cosas en YouTube de vuelta. Hicimos varias entrevistas por ahí y está disponible esa entrevista que, si no me equivoco, es de 2021 o 2022. Ajá. Y ahí ya los conozco en persona y a partir de eso, bueno, es cruzarse en recitales y saludarse. Yo, como voy a Rosario seguido, bueno, los cruzo allá y demás. Bien, y ellos fueron al toque abiertos, porque bueno, una cosa es que te entrevisten por una producción artística
¿no? Que si bien siempre cuando uno produce algo artístico hay algo puesto de uno ahí, ¿no? Y de la propia sensibilidad, pero otra cosa es un documental donde también se muestran cuestiones personales, cuestiones del colectivo, de la forma de vincularse. ¿Ellos fueron enseguida abiertos a mostrarse, a contar sobre ellos? O sea, al toque dijeron que sí. El tema es que, claro, ninguno nunca había hecho un documental, entonces Ajá. después, bueno, es ir aprendiendo a, ok, o sea, una cosa es decir que sí hace 6 meses y otra cosa es, te invito a mi casa y hablamos de esto y esto y lo otro. Claro. Así que, gracias a Dios, fueron súper abiertos, o sea, eso. Se cuentan cosas muy íntimas de los chicos. Algunos los fuimos trabajando, digámosle, ¿no? Ustedes como entrevistadores saben por dónde voy. De ir buscándola y además como teníamos un año entero, teníamos toda la vida, pero lo filmamos más o menos en el periodo de un año, sabíamos que en estos viajes que íbamos haciendo íbamos de a poco desenredando la cuestión y, por ejemplo, unas escenas más, así más fuertes, donde este chico cuenta sobre sus ataques de pánico y demás trables, es lo último que grabamos. Ya ahí sentíamos que había una apertura y él estaba confiado como para hacerlo. Y quizás habíamos tenido momentos así de mucha apertura de parte de él, pero un poco más esquivos, ¿no? O sea, como hablar de problemas, pero no decir cuáles eran esos problemas y demás. Entonces, si uno va siguiendo su historia puntual a lo largo del documental, va viendo cómo se desenreda, si se quiere eso. Ajá. ¿Dónde se puede ver el docu? El documental hoy por hoy está en cartelera. O sea, lo estamos girando. Acá en Bien. Berazategui hace poquito estuvo, en julio, si no me equivoco, y vamos anunciando por Instagram las funciones. El año que viene va a estar disponible para todo público en internet. Todavía no sabemos bien dónde, cómo lo vamos a hacer. Ahí está compleja la toma de decisiones y además no tenemos apuro porque nuestra prioridad sigue siendo gestionar fechas. Ahora voy a estar en Bogotá. O sea, para cuando se vea esta entrevista ya voy a haber estado en Bogotá y en Junín y en La Plata y en Misiones. Lo vamos a ver proyectado para ese momento. ¿Y cómo es eso quedan para, más funciones para el resto del año que todavía estamos negociando. cómo es Bien. eso para ustedes, girar así con el docu, Y la experiencia? Es loco, es re lindo. O sea, yo fui a Uruguay, Salta, Córdoba, bueno, Rosario, obviamente, Buenos Aires, Berazategui, ni más ni menos. Y alguna más que me estaré olvidando. Después en Chile, por ejemplo, no pudimos ir, pero se proyectó allá. San Luis hace poco se proyectó y no pudimos ir. Pero es muy flashero. Además lo que tiene uno justamente cubriendo la música va a los recitales y ve cómo el músico ejecuta su obra en vivo, ¿no? Digamos, Ajá. o sea, la rehace en vivo. Entonces la gente lo que percibe es esa vuelta bueno, no me suena una palabra, ¿no? Pero como que se vuelve a hacer, ¿no? Sí. Ve Ajá, eso, no sí, ve sí, la sí. obra como tal, la terminó, o sea, no es ¿El una disco? listening party, sino que es, bueno, presento esto. Sí. En cambio nosotros no, nosotros nos sentamos y la gente vio la obra que hicimos desde el principio hasta el final y vemos cómo reacciona a eso, bien, Claro. mal, distinto. Eso es muy loco, eso yo no era algo que había pensado antes, quizás es una pavada, ¿no? Pero bueno, cuando te pasa es flashero. Y después, nada, recorrer ir a lugares donde la gente quizás es más del interior todavía y se identifica muy fuerte con esta historia es muy lindo. O sea, ir a Salta, por ejemplo, en Salta eran poquitas personas, pero la recepción fue muy, muy calurosa y tuve la oportunidad de quedarme charlando con muchos de los pibes de allá un rato largo y eso, invaluable para mí. Agus, y bueno, vos hablabas de ver en vivo la reacción de la gente cuando está mirando. Y cuando estrenaron con ellos, cuando ellos se vieron por primera vez en pantalla, ¿cómo se sintieron? ¿Te dieron una devolución al respecto? Yo creo que es... porque lo compartimos cuando fue el estreno en Buenos Aires, gran estreno el 1 de noviembre en el Cine Cacodelphi, ahí a media hora del Obelisco. Vinieron casi todos los miembros del grupo, pudieron venir y después cuando hicimos en Rosario estuvieron todos. Había algo de todavía no me cae la ficha, que creo que lo compartimos todos. O sea, ninguno terminó de procesarlo, obviamente, al momento. Ajá. Entonces, la sensación compartida creo que era ese extrañamiento, ¿no? O sea, si bien estuvimos 2 años trabajando para esto, Sí. qué loco, ¿no? O sea, qué raro ver una pantalla ahí. Porque además eso, o sea, es algo muy ajeno a la cultura hip hop acá. No ajeno, pero es algo que no pasó. O sea, y ojalá siga pasando y nuestra idea es que siga pasando y no solo de nuestra parte, o sea, que florezcan los documentales de rap en Argentina. Pero no deja de ser para todos una primera experiencia, tanto los que aparecen como los pibes que son amigos de ellos, la gente que los sigue, ¿viste? Es como...
siempre el dispositivo es el recital. Sí. Y de repente reunirnos todos, pero a ver una película y que empiece y termina y hay que llegar puntual, eso no saben cómo costó. El tema de la puntualidad es loco, difícil. El tema de los raperos les cuesta. Che, Agus, ¿de dónde sos? Yo soy de acá de Berazategui, barrio Almirante Brown, ahí entre la estación de Rana y Les Urigas. Toda la vida viví ahí, sigo viviendo ahí. Y Santi Galafaz, el otro director, es del otro lado del golf, digamos, pero él está viviendo hace unos años en Caballito. Pero somos de acá, salimos a los talleres de la MUNI. Eso te iba a preguntar. La trayectoria. ¿Por dónde le entraste a la comu? ¿Qué fue la comunicación? ¿Qué fue lo que te gustó? ¿Por qué estudiaste eso? Y tuve la pequeña epifanía escuchando, creo que Alfredo Rosso en la Rock and Pop, con, no sé, 11, 12 años, y mi viejo me dijo, che, hay un taller. O sea, quizás si mi viejo no me decía eso, si no había el taller, yo era hoy, no sé, carpintero. Me hubiese salvado, ¿no? Claro, obviamente. Y entré al taller de la municipalidad acá de Berazategui de radio con Elizabeth Ambiamonte, que entiendo que se sigue haciendo, no estoy Le mandamos seguro. un besote a él y se sigue haciendo, sí, es un espacio muy de resistencia Sí, ahí para la estuve gente de la radio. como 3 años y siendo o sea, con voz de pito, de niño puberto y bueno, vergüenza no tenía, pero lo demás. Y ahí arrancó todo, incluso, bueno, después me cambié a un colegio que tenía orientación en comunicación, o sea, me recomprometí con la cuestión. Por ir a ese colegio me di cuenta que no quería estudiar comunicación, porque me di cuenta que toda la teoría de la comunicación me parece, bueno, o sea, yo veo el periodismo como un oficio, ¿no? Ajá. O sea, como algo que hay que hacer. ¿Querés ser periodista? Para mí, ponete a hacerlo. Obvio Claro. que hay que estudiar, obvio que hay que ser consciente, hay que leer, hay que ver y demás, pero ¿Y qué? veía que quizás las carreras de 6 años, donde en ningún momento hacías una entrevista, ni un Ibas a programa de quemar. radio, ni nada, por lo menos no era para mí. Así que pegué una vuelta, estudié historia 2 años, después fui a TEA y ahí efectivamente terminé estudié. ¿Y qué te gusta más? ¿En qué lo ejerces? ¿En radio? ¿Escribís? ¿Filmás? ¿Qué te gusta más? ¿O qué haces ahora? Ahora lo que más hago es editar, ni siquiera escribir. En Lúcuma me llegan textos permanentemente de gente de muchos países y estoy ahí como director editorial curando todo eso. ¿Textos de qué? De música. Lúcuma es un Claro, medio de críticas música. de discos, ese tipo de Claro, cosas. entrevistas, críticas, ensayos, lo que venga. Lo que venga no, digamos, con algún Sí. criterio, pero, Sí. pero varios géneros periodísticos y ahí yo resolviendo mucha edición. También estoy escribiendo bastante, por supuesto hago radio, viste que el periodista es... Sí, Sí, hace de todo. multifacético. Sí, no sé si se puede hacer de otra manera, tampoco sé si me gustaría. O sea, me pasaba hace 2 años estaba haciendo mucha radio y aflojé para escribir más y este año hice al revés, o sea, como que de culo inquieto o de cómo es la propia profesión es todo el tiempo estar, En movimiento. sí, de acá para allá. Agus, ¿y cómo? Bueno, nosotros hemos tenido, después cuando mires los programas los vas a ver, muchos entrevistados que vienen de la Escuela del Cine, digamos, y nos interesa mucho la cuestión del documental, ¿no? ¿Cómo se construye para el que tiene por ahí la idea de decir, che, qué bueno estaría contar esta historia o esto que pasa en este barrio o este movimiento, este colectivo? ¿Cómo se cuenta un documental? Al menos desde su experiencia, ¿cómo ustedes lo construyeron con Santi? Bueno, ahí tenemos lo interesante de la dupla, que es que él lo vio desde la perspectiva cinematográfica y yo de la perspectiva periodística, ¿no? Entonces yo me encargué más de la parte, lo que sería el guión, que en realidad no tiene guión el documental, pero yo tenía una idea en la cabeza de cómo van a ser los núcleos narrativos, los ejes de tensión, que pin, que pum, que es básicamente cómo contar la historia, ¿no? O sea, Sí. me parece que nosotros ya teníamos la respuesta de cuál era la historia, porque la habíamos detectado, que es lo primero que hace un periodista, y la segunda pregunta era cómo contarla. Él se ocupó de prender las cámaras y que eso... Los planos y eso todo se ocupó eso. él, entonces no puedo hablar mucho. Pero creo imagino que hay vos un- opinabas. El otro Sí, día hablábamos obvio, y decíamos, obvio. bueno, a la hora de relatar, un guionista también puede decir, che, este plano por ahí está bueno, que se vean los ojos, que... Sí, yo creo que más, yo lo que me fijé más es en el ritmo Ajá. y la cuestión narrativa, que no deja de ser cine, ¿no? O sea, en Sí. el montaje estuve bastante metido, qué sé yo. Nosotros, por ejemplo, teníamos el desafío de esto, son 7 personas y que quisimos hacer el documental para que lo pueda ver cualquiera, ¿no? O sea, que no hacía Sí. falta ni conocerlos a ellos demasiado, quizás ni siquiera conocerlos, ni a la movida del hip hop, o sea, no hace falta ser experto en nada. Entonces teníamos que presentar 7 personajes, si se quiere, desde el punto de vista de la ficción, al público. Por eso, por ejemplo, no entrevistamos 15.000 raperos más, es más, aparecen creo que 11 personas en la película. Pasa que
son 7 historias cargadas. Yo sé cómo hice el documental que hice, no sé cómo hacer 1000 documentales, ¿no? Pero creo que efectivamente fue buscarle... Nosotros, eso, el disco tiene 3 partes, dividimos en 3 núcleos narrativos, son 7, hicimos 7 perfiles, y después era como un poco hilar las cosas que había ahí de dónde empezaba hasta dónde terminaba la historia, ¿no? Porque si bien contamos toda la historia del grupo, la idea era que el marco sea el álbum. Y la historia termina en la presentación de ese álbum que se Claro, hace. eso les permitía dar como un marco Hay un y recorte recortar, ahí. claro. Hay un recorte. Sí, porque si no, bueno, los chicos, por ejemplo, después de eso le abrieron a Wu-Tang Clan, que es tipo los Beatles del hip hop, básicamente, acá cuando vinieron a Argentina, y no contamos eso. Incluso mucha gente no se quejó, pero dijo, che, ¿por qué no contaron eso? Bueno, había que hacer un recorte, pues Claro. si no, o sea, realmente, o sea, ellos tienen un montón de Sí, trabajo es inabarcable. interesante y demás. Y después lo que hicimos mucho fue ver documentales, evidentemente. Más que nada de música, que es algo que hago diariamente, no, pero muy seguido por lo que hago y por estudiar. Pero qué sé yo, también, no sé, The Last Dance de los Chicago Bulls en Netflix, que es una serie documental tremenda y que tenía esa coincidencia interesante para nosotros de que también presenta muchos personajes. Ellos tenían todo el presupuesto del mundo y sabían que si hacían una serie documental de 8 capítulos de 1 hora, le iba a ver todo el mundo igual, ¿no? Pero de ahí sacamos algunas cositas, o creemos que nos sirvieron para contar las historias y que no todos los perfiles sean iguales, pero que a la vez tengan esa cuestión de, ok, te vamos a meter 3 minutos en el mundo de esta persona y nos olvidamos un poco de lo demás. No queríamos hacer tampoco el documental de bueno, sentamos a los pibes frente a la cámara y hablan, tipo el de VH1, ¿viste? Sí. Como así que, como que... O sea, queríamos que sea una película. Bien. Agus, ¿y te dedicas al periodismo de música? Sí. ¿De rock, de hip hop, de qué? ¿Qué más te gusta? Mi especialización, si se quiere, con la que me vendo, digamos, la que me deberían contratar es hip hop, pero yo o sea, ahora estoy investigando música colombiana porque me pintó, porque creo que me enriquece, porque aprendo cosas y le doy para adelante, ya hablando de folclore colombiano, ¿no? En los últimos años me estoy volviendo loco con el tango, Ajá. de pendejito. Pero sí, o sea, lo que más laburo, o sea, yo hago Jerga Sudaca, que es un programa que sale todos los miércoles acá en YouTube. Jerga Sudaca. Jerga Sudaca. Te con K. encuentran así. Ahí está el canal ese, el programa Sí. ese, eso es de hip hop, por ejemplo. Entonces, Bien. mucha gente que me sigue particularmente por eso, pero yo pop, jazz, tango, rock. Vivos, de streaming, todo. haces ahí. Ahí es un programa de radio, digamos. Bueno, un programa de streaming, ¿no? Filmado. Sí. ¿Y cómo ves? Bueno, primero preguntarte, imagino que si sos especialista en hip hop, has escuchado hip hop de todas partes del Sí. mundo. ¿Qué particularidad tiene el hip hop argentino? Bueno, ahí nos lo estamos preguntando mucho porque está viviendo un momento muy, muy fuerte el hip hop argentino. Quizás se lo reconoce más afuera del país que acá, porque acá la visión sigue siendo... O sea, los medios que hablan de música es justamente como la perspectiva muy rockera y poco actualizada, incluso con lo que pasa dentro del rock, ¿no? Pero bueno, ahí tema de ellos. Pero en Colombia, en España, en estos otros países de habla hispana que tienen una cultura rapera muy fuerte, en Venezuela, en Chile, se está hablando mucho del rap en Argentina. Yo creo que ahí tenemos una tradición muy, muy, muy larga que se extiende al tango y al folclore de grandes letristas. Grandísimos letristas que hay en este país. Digo, Atahualpa Yupanqui, todos los del tango, Pascual Contursi, Disépolo, etc. Hay una cuestión, incluso creo que el rap está muy relacionado con el lunfardo tanguero, porque en el fondo son códigos de la calle que tienen mucho en común. Con jergas totalmente distintas, ¿no? Con más de 100 años de diferencia. Pero más o menos, dependiendo el rapero y el tanguero, ¿no? Pero está eso, y lo que está viendo ahora, que es muy valorado dentro de nuestra pequeña comunidad acá y en los otros países que les menciono, es raperos argentinos homenajeando y sampleando la música nacional. Por ejemplo, este año salió un disco que se llama Valle Chacalquí, de un rapero que se llama Alcoy, de Salta, que es todo sampleando música salteña. Y el año pasado salió un disco que se llama Espinetaje Intenso, que tiene un homenaje evidente desde el nombre, de Mir Nicolás, todos sampleando música argentina. O sea, el año pasado estábamos en la de samplear música argentina y de repente este año un pibe agarra y dice, bueno, la apuesto más al fondo y solamente sampleo música salteña. Y no es el sample desde... Explicarle a la gente primero, Claro. ¿qué es un Ok, sample? perdón. El sample es un robo.
O sea, Ajá. es robar un pedazo de una canción y reutilizarlo, reciclarlo. Ajá. Que es un jeite que se ha utilizado en la música de un millón de maneras, ¿no? O sea, es una suerte como los estándares en el jazz, ¿no? Que digo, uno construye sobre una pieza que ya Sí. está compuesta e improvisa sobre eso. Entiendo perfecto. O en el tango la idea de tocar la parrilla. Digo, o sea, yo digo que es un robo medio joda, pero es como se construye la música desde siempre, ¿no? Como tomando cosas del pasado y rompiéndolas y viendo qué pasa un poquito. Sí. Entonces puede ser una melodía, uno hace un bandoneón, se samplea un bandoneón, se lupea eso y se le agregan unas baterías, unos bajos, unos arreglos y se ve qué pasa. Por ejemplo, este disco de Alcoy que menciona el salteño, el beatmaker del disco, ¿no? Que es el que hace las instrumentales, es un loco que es un director de orquesta que nunca había hecho pistas en su vida de hip hop y de repente las aprendió haciendo ese disco. Entonces el resultado es muy loco, a la vez es muy cargado, ¿viste? Porque claro, el loco arregla orquestas, entonces de repente mete un montón de cosas haciendo un subgénero que se llama drumless, que es jugar con la idea de sacarle las baterías, o sea, lo más minimalista posible. Ajá. Entonces es una contradicción muy linda que se crea ahí. Pero no es el sample por decir, bueno, yo sampleo a tal, que es conocido, que lo escuchaba mi viejo, que igual es valioso y que igual es re lindo y que igual habla de la historia de la música argentina, sino como hay una intención ahora en los raperos de acá de sonar argentino, de hacer algo bien nacional y de... ¿Por qué crees que es eso? Y depende del caso. Yo creo que hay una cuestión de evolución propia del movimiento, ¿no? O sea, el rap argentino tiene una historia bastante tumultuosa, difícil de resumir, pero digamos, durante gran parte de su historia no se pudo grabar. O sea, hay muchísima maqueta y demos en los 90 y los 2000 hasta que aparecen los estudios caseros, ¿no? Con los estudios caseros los vagos de a poquito van aprendiendo a mezclar, masterizar, grabar, sí, qué sé yo, y ahí empieza la historia del rap argentino como con una continuidad más fuerte, si se quiere. Porque quizás en los 90 podía grabar Ilia Curiaquén de Valderramas, obviamente. Sí, es el primer pero, ejemplo que pero se me después apareció. los pibes del under de esa época Sí. viste, tienen maquetas, viste que tenés 2 temas raros en YouTube ahí para escuchar hoy por hoy, pero que nada, Claro, no no quedó pudieron nada dejar un de eso. testimonio. Sí. Entonces, cuando te pasa eso como movimiento, tarda mucho en madurar, porque los aprendizajes que tiene uno no se los puede dejar a otro, las cosas no se registran bien, no quedan. También hubo decisiones malas de artistas de otras épocas de hacer gatekeeping, o sea, de guardarse el conocimiento, como decir, no, yo para conseguir esto tuve que ir a Tower Records a las 3 de la mañana y pagar $200, yo no te lo voy a prestar a vos para que lo grabe en tu computadora. Entonces, es una historia jodida. Cuando llegan los estudios caseros empieza a haber una evolución y una continuación de, primero imitar por supuesto al hip hop estadounidense o al chileno o al español, que digo son las mayores influencias que tenemos acá, y después de a poco ir desarrollando esa identidad, que siempre estuvo como norte, pero cuando se junta la búsqueda de desarrollar esa identidad con el que tiene el conocimiento, con el que quizás tiene su chispa propia, se va juntando todo eso y ahora quizás ese es el piso con el que trabajan los pibes nuevos. Pero antes, bueno, uno tenía el conocimiento, otro tenía la chispa, Claro. otro tenía la cuestión más patriótica. Alguno tenía 2 de 3, ¿viste? Como que. Nada, se iba construyendo. Yo creo que eso es una historia larga en la cual hay que hacer mucha arqueología para encontrar algo lindo de los 90, ¿no? Porque la mayoría son demos. ¿Y ahora estamos en un buen momento? Ahora estamos en un momento de esplendor absoluto, impredecible hace 5 años, te digo. O sea, realmente están pasando cosas muy, muy lindas que hay que prestar oído nomás. ¿Y a qué atribuís que vos esto que decías hace un rato de, bueno, afuera se valora mucho más que acá? ¿A qué atribuís esa realidad? Que el público, quizás el consumidor común no le llega, no le entra. Y yo creo que hay unos desfases generales. O sea, estamos viviendo. No estoy inventando nada con esto que digo, ¿no? Ahora todo el mundo está en su propia bruja, por una cuestión algorítmica de cómo funcionan las redes. O sea, Sí. si a vos te gusta el jazz japonés del 77, solamente te va a aparecer en internet jazz japonés del 77. Entonces mucha gente no se entera de las cosas que tienen al lado, ¿no? O sea, de repente es como cuando ves, no sé, anuncian Lollapalooza y decís, che, yo no conozco a nadie. Mirá que son todos, los acaban de inventar. Claro. O sea, gente que toca, alguna hace 2 años, alguna hace 20, digamos, ¿no? O sea, están pasando un montón de cosas que no nos enteramos. O sea, incluso Sí. a mí me pasa que investigo la escena y todo, y de repente me entero, yo no uso TikTok y me entero, no, tal está en TikTok, no sabes lo que es. ¿Y cómo te enterás? Y a la vez Sí. es como no te enterás si tiene 15.000 millones de reproducciones que no sé qué. Creo que está ese factor de la burbuja, creo que está el factor de
que queda, yo creo que ya no está más, ¿no? Pero quedan, digamos, los residuos de un conservadurismo rockero muy fuerte que hubo acá, que en un principio tiene sentido, ¿no? Porque el rock argentino es patrimonio de la humanidad y tiene unas cosas espectaculares, pero que Nos pasamos de rosca. los rockeros acá no se supieron correr, digamos, mucho, ¿no? Llegó un momento que era como putear a todo lo que venga y en un momento les dejás de hablar a la juventud y la juventud empieza a quedar como buscando sus propios lenguajes nuevos. Y ahí aparece el hip hop y a lo Dice mejor... Trueno, ¿no? Con esto del... Bueno, los raperos son bastante es reivindicativos del rock acá, ¿viste? Es como a veces es los rockeros quejándose y los raperos diciendo, loco, pero yo te amo, yo no reniego de vos. Hay otros que sí reniegan, digo, no es muy complejo como para resumirlo tan rápido, pero creo que está ese factor cultural, ¿no? De si no se esto, ¿no? Que dice Charlie, ¿no? De la melodía, armonía y ritmo, ¿no? Como que entender esa visión, que claro, es la construcción de la música europea de toda la vida, que mucha gente la entiende a través de eso y está bien, o sea, yo no espero que venga un señor de 80 años y de repente me detecte por qué un tema de house está bueno, siendo que el tema de house se construye de una manera que no tiene nada que ver con la que esa persona entiende la música. Estoy leyendo un libro, hace muchos años que lo estoy leyendo, nunca lo termino, tal vez porque no lo quiero terminar, de Sergio Pujol, que es un periodista platense, grosso. Que del 1973 se llama el disco El Año Harto, y él cuenta un poco todo ahí, el viaje que había entre las generaciones tangueras de la década del 70 y los pibes que venían a hacer... que venían a hacer rock, que se peleaban, ¿viste? Claro, o sea, una historia que se repite. Claro, de otra forma. Hasta que a un par de locos empezaron a matizar el rock con el tango y al flaco le empezó, reivindicaba a Piazzolla y eso se empezó a filtrar en las capas de jóvenes y se matizó, Sí, ¿no? yo creo que estamos viviendo ese momento de ya dejarnos de joder y empezar y entender eso. O sea, si viene un pibe que hace un disco que es un homenaje a Spinetta, y es difícil, por ejemplo, los familiares de Spinetta aprobaron que se usen samples de Spinetta en ese disco, ¿no? O sea, está legalmente por Dante y el resto de la familia. El disco que mencionaste, ¿cómo se llama? Spinetta Intenso de Mir Nicolás. Entonces, cuando pasa eso, ya mismo con Dante Spinetta, ¿no? O sea, ya con Ilia Kuriaki ya debería haber bastado para mí, pero bueno, tardamos un poco más, no pasa nada. Vamos para adelante. Y ahí hay una alianza, digo, en ese disco se samplea, no sé, de Red, que es una banda de rock progresivo tucumano de fines de los 70, que es medio un milagro que hayan logrado grabar discos. Y también con autorización de los que quedaron de la banda. Y los con Eminem y el demás. flaco pasó lo mismo también, ¿no? Bueno, claro, eso es más fácil porque es como mega famoso. Pero sí, a la vez. Para los rockeros fue una sorpresa. Bueno, el que hizo ese beat es un chabón que se llama The Alchemist, que es muy grosso en lo que hace, que también sampleó Siglo, que es una banda de rock progresivo uruguayo de esa época, lo sampleó Alito Nevia, en otros discos de raperos menos conocidos, por eso no llegó quizás tanto a la noticia. Pero o sea, el rock de esa época argentino es patrimonio para la humanidad, sabido por todo no por todo el mundo, ¿no? Pero el que investiga lo conoce. Y los raperos que tenemos ahora acá valoran mucho eso. A la vez, el disco este salteño que menciono, mucho de folclore, pero también metal salteño, ¿no? Que a lo mejor no tienen ni idea de quiénes son, pero estuvieron ahí en algún momento y para este loco representaron algo que quería dejar ahí en su disco. Así que eso, yo creo que tardó mucho y sigue tardando también por falta de masividad, por supuesto, ¿no? De repente lo del Quinto Escalón era imposible negarlo, ¿no? Lo de las batallas de freestyle, porque, o sea, no podías no verlo del nivel de masividad que tuvo el trap, que es como la explosión siguiente, lo mismo. Pero eso en algún momento se tranquiliza, bajan las aguas y ves que queda, ¿no? Que queda en la cultura, que quedan ese público que a lo mejor tenía 16 años, sigue desarrollando su personalidad y sus gustos. Y algunos se quedan ahí, otros siguen para otro lado y digo, bienvenido sea a todos. Agus, y si, por ejemplo, ¿no? Para una persona que no escuchó para nada de hip hop, por ahí algún trueno suelto por ahí o qué sé yo, tirás 5 discos por dónde empezar. Okay. Mirá lo que te pregunto. ¿De hip hop? Sí, hip hop. Argentino, sí, vamos para el argentino. Bueno, yo creo que Valle Chacalqui con 2K. Valle Chacalqui. Sí, de Salta, de este año mismo, de enero o febrero, salió. Realmente es muy difícil no entender que estás ante algo significativo. Digo, que te puede gustar menos o más, pero la escritura de Alcoy es una cosa, la complejidad y la belleza que encuentra tanto la música como lo que él dice, para mí es muy difícil no verlo. Tomen nota. Tomen nota. SPI, que es el Spinetaje Intenso de Mir Nicolás, creo que también habla mucho. Ese ya, cuando lo nombraste hoy, ya se me instaló en el cerebro. Yo creo que por lo menos está bueno, aunque quizás uno no sea fanático de la movida, saber que existe, ¿no? Para entender que está pasando algo por acá. Sí. ¿Y qué otros 3 te puedo decir?
Bueno, es uno de los Golden Boy, ¿no? De los chicos que hice el Sí. documental, para algo hice el documental. No les voy a decir Tesoros en la Tundra, que es el disco de 36 canciones, porque es como empezar muy fuerte quizá. Pero pueden ir a buscar Spectacular Raps de Baroner de 2019. Ajá. Gran disco, también habla mucho de esa fuerza rosarina que tienen los vagos, es un poco más crudo, pero es muy lindo. Vamos a recomendar... ¿Sabes cuál reivindico mucho y que creo que puede copar? Acorralar a la bestia, Actitud María Marta, 1996. La gente de Cemento lo va a recordar. Ah, ok. Hardcore, ultra político, hijas de desaparecidos, gente que la Bien. vivió, la padeció y la Bien. contó ahí en ese disco grosso. Espectacular. Y por último voy a decir Caos y Armonía de Orión XL, un disco que también creo que para el oído más rockero, más de reggae, va a captar mucho y también es una obra impresionante nuestro rap. ¿Y cómo te llevas con esto de ser un nerd de la música, Agus? En las Yo conversaciones. no sabía cómo en tu decírselo. vida cotidiana. Fuiste lo más directo posible. Sí, es que no es eso, es un friki. ¿Cómo te llevas con eso? En las conversaciones cotidianas sos muy de tirar a la hora de poner música o te al revés, dicen... yo no me gusta poner música, no trato ni recomendarle cosas a la gente si no me lo piden. Ah, ¿no? Trato al revés, porque a mí me llama la atención la medio sociológico, ¿no? Pero la percepción que tiene que justamente no está tan metido, ¿no? Porque gente, o sea, si vos te metés a internet encontrás un montón de loquitos como yo, que no tocan pasto, como decimos nosotros. ¿Qué significa que no tocan y que están pasto? todo el día con los auriculares entiendo. escuchando música. Que hay que evitarlo, ¿no? Porque en un No momento... tocan pasto, es muy buena. Es Es buenísima como el esa militante frase. político que está solamente todo el día militando a la política y en un momento no puede hablar con el verdulero porque está tan enfrascado, ¿viste? Claro. Entonces al revés, yo trato de escuchar cómo la vive la gente que... Porque todo el mundo escucha música, lo que pasa es eso, Sí. ¿no? Que digo, la música está en todas partes, está la música de la publicidad, de las películas, en la tele, en la radio, todo el tiempo hay música en todos lados, entonces Sí, es como algo sin que... duda. Si vos querés ser un friki como yo, te podés meter y podés ser un friki nivel mucho más alto que yo, si se quiere. Y a la vez podés nunca en tu vida elegir poner una canción y que todo el tiempo en tu vida haya música, ¿viste? Porque realmente es difícil no escuchar música. Sí, O sea, es cierto. permanentemente está en todos lados. Así que nada, yo trato de no tosigar a la gente, básicamente. Está muy bien. Pero pará, hay algo piola en eso, porque a mí me parece que las cosas hay que hacerlas con intensidad y trabajo. Sí, tenés mucho trabajo y encima, ahí si hay no- un backup, hay un compromiso, Sí, hay una re. seriedad en al momento de compartir el contenido que está bueno. Que es re- Sí, uno, Más allá del ahí ritmo. aparece más la No, beta no, y siendo tan periodística, joven, ¿no? aparte. Que es, bueno, lo colaborado, o sea, somos medio neuróticos los periodistas, mal que mal, pero Sí. el que quiere o aspira a ser buen periodista, para mí tenés que estudiar mucho, tenés que consultar muchas fuentes, tenés que investigar, tenés que recurrir ahora, quizás todo el mundo está solamente en internet, bueno, recurrir a otro tipo de fuentes, las Sí. revistas viejas y demás. Es un circuito medio paralelo del periodismo de música, del periodismo, porque bueno, hay mucho más de crítica, hay mucho más de interpretación. Pero también hay mucha historia. O sea, por ejemplo, Sergio Pujol, que lo nombraste vos, que yo lo tengo muy arriba. El loco es un gran investigador. Es tremendo ¿no? lo que tengo que Él- escribir. él- después maneja una belleza para hablar de la música y tiene un montón de herramientas más interpretativas y demás que son muy lindas, pero a la hora de los bifes, el loco sabés que tiene los datos chequeados, que entrevistó a la gente que tenía que entrevistar, que escuchó al que sabe más que él o al que... Que estuve en hemeroteca rato tiempo ahí leyendo claro, revistas. ¿viste? Eso para mí hay que sostenerlo y profundizarlo cada vez que se puede. ¿Y vos sabés cuál fue ese momento por ahí cuando eras chiquito, más chiquito de lo que sos Sí, porque ahora? la verdad. No ofensa. En donde dijiste, bueno, es por la música. ¿Se escuchaba mucha música en tu Mis casa? viejos son dos flores de melómanos. Ajá. Saludo grande para ellos. Un abrazo grande para tus viejos, sí. Mucho rock, yo me quedé escuchando rock progresivo de los 70 y esas cosas, pero también, y lo fui apreciando más con los años, bueno, ya siempre me encantó, tenemos una colección de vinilos de Blue Note espectacular, pero también, y ahora lo aprecio más, algunas cositas, algunos CDs de tango, algunos CDs de folclore que con la edad, pues, como si tuviese 80 años, ¿no? Pero la edad. los aprendo a apreciar más, quizás los de folclore viajando por el país y conociendo Claro. como desde esa perspectiva el país, como diciendo, wow, la Sí. música Claro, natural venía este así". paisaje suena a eso. Claro, Sí, ¿no? También re. el loco te hace una canción entera sobre una florcita así que se encontró en el medio de la Sí. pampa y decís, "Oh", un poquito más lo entiendo. Y te emociona. Sí. Entonces yo creo que está esa relación con la música de toda la vida, que se alimentó mucho por eso, los estímulos. Yo creo que esos CDs
de jazz que tanto me gustaban de pibe, sin saber a lo mejor quién era el intérprete, o que era un estándar, Claro. o que era o nada, ¿viste? Sí. Desarrolló en mí lo que quizás me tire y mi diferencia de no quedarme solo con el rock, ¿no? Porque igual ahí está la pulsión más rítmica, la pulsión más de la improvisación, la pulsión de la música negra, que es lo que mal es lo que más me tira a mí, ¿viste? Ajá. Antes de cerrar, que ya tenemos que cerrar, pero no quiero dejar de preguntarte, ¿qué es lo que buscan las juventudes, los pibes y las pibas en el hip hop y en la música, desde tu punto de vista? Bueno, eso es lo que trato de, cuando hablo con la gente, de callarme descifrar. y entender, ¿no? Sí. Yo creo que lo que más se busca, lo de siempre, ¿no? Es una característica de la adolescencia, es pertenecer a algo, ¿no? Más si uno siente que no pertenece a nada, ¿no? Sí. O sea, quizás vos sos hincha socio de River y con eso estás contento y tenés tu personalidad hecha, si se quiere. Pero muchos pibes que no la encuentran, ¿no? Que están en la secundaria y no saben qué estudiar, no saben quiénes son, ¿viste? Se sienten distintos. O se sienten parte de, digo, les gusta ir a bailar, recaté al boliche y después escuchan todo el día recaté en su casa. El recaté que es como la última expresión de la cumbia villera, ¿no? Para Claro. que lo entienda cualquiera. Creo que hay mucho de eso, ¿no? De una búsqueda de la identidad. ¿Qué es lo que me sigue pasando a mí? O sea, yo escucho tango y me emociono, no solo porque la armonía y porque el arreglo y porque me gusta el color del bandoneón, sino porque de repente aprendo cosas de mí mismo y de mi país y de mi propia cultura. Y hay gente que le pasa eso con trap, con el pop coreano, con el trap sueco, con lo que sea, ¿no? Descubrís algo y más como funciona hoy esto del algoritmo de que vivís en tu burbujita, reforzás mucho eso. Entonces, somos como todos tribus urbanas, pero en nuestro celular, digamos. Sí, eso es cierto. Agus, y te iba a hacer una pregunta. Ya me acordé. La cumbia. Sí. ¿Qué te pasa con la cumbia? Y me gusta, estoy escuchando cumbia colombiana al palo ahora. Con la cumbia acá, la cumbia santafesina. Yo soy muy de generación cumbia, un poco posterior, pero cumbia villera. Ajá. Pero me gusta todo. Tipo un yerba brava, eso, es lo más que, gratis. eso es lo que no estaba en mi casa. Claro. Yo noto que muchos amigos se lo envidio un poco los domingos asado y las palmeras al palo. Eso yo no lo tengo tan en mí. Pero lo voy adquiriendo, lo voy Bien. desbloqueando. Hay un trabajito ahí mío de... Es un gusto adquirido, que es un digamos. gusto adquirido. Nada, siempre me gustó, pero no formaba parte de mí tan directamente desde la crianza, que forma parte, ya yo creo que mucha gente lo ignora, ¿no? Te habla con la música argentina solo rock, bueno, la cumbia, lo que suena la cumbia, o el Tremendo. cuarteto, ¿no? Digo, la mona o sea, viene el indio y después la mona, hay gente que quizás no lo detecta, porque está muy acá en Capital o porque ni siquiera bajan al conurbano a ver cómo se vive acá. Pero me gusta, no soy experto para nada. Estoy ahora estudiando la cumbia colombiana un poquito. Cosas Está muy bien, lindas. está muy bien. Agus, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Un gustazo. Un placer, de verdad, Un Agus. placer. Pará, me faltó una pregunta que me gustaría hacerte, ya que hablaste, dijiste la palabra clave conurbano. ¿Y la escena del conurbano, la escena musical, consumís? Bueno, los mejores raperos del país son de Zona Sur. Ajá. Sí. Florencio Varela, Lanús son puntos claves en el mapa. Pero, Después mi gran queja es que cuesta encontrar fechas acá quizás, ¿no? O sea, yo voy a ver artistas de... Claro, el pibe que es de Ezeiza, por más que sea Zona Sur, es mucho más práctico que yo lo vaya a ver a Capital que lo vaya a ver a Ezeiza por cómo está conectado el conurbano. Sí. Pero de caldo de cultivo de música es lo mejor. Yo soy muy nacionalista de Zona Sur, pero también de Zona Oeste, de Zona Norte, o sea... Somos muchos, ¿no? Sí, es como que está todo el país acá casi. Sí. Y inevitablemente eso se forja y se forjan, por supuesto, en el rap más hambre, más ganas, más necesidad de contar ciertas historias. El rap tiene el atractivo de que no necesitas una guitarra, ¿no? Que por más que vos te compres la más barata sale un mango. Si vos tenés una generación gigante de pibes que con la compu del gobierno se hicieron su imperio, entre ellos Bizarrap, ¿no? Que es uno de los... Sí. Que llegó a la punta de la industria, qué sé yo, y muchos otros que a la industria no llegaron, pero artísticamente están haciendo cosas muy zarpadas. Y eso con la laptop de Conectar Igualdad, y con eso podían grabar y bajarse un programa de producción musical y aprender y demás. Y quizás después fueron juntando plata para hacerse un estudio casero, y eso acá en el conurbano está lleno. un gustazo.
Sí, Gracias, loco. Gracias. re. Una masa. Otro capítulo más. Sí, espectacular. Me encanta cuando saben tanto y tienen tanta data. Podríamos pasar todo el día charlando acá. Así que bueno, si en algún momento pues, hacemos un programa de metaverso con un formato más de columnistas y Es uno, ¿no? obvio, seguro, ficha segura, si él quiere, ¿no? O Obvio. sea, nosotros proponemos, pero hay que ver qué pasa del otro lado. Bueno. Esto fue Metaverso. Les mandamos un abrazo gigante. No olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, meta-verso-tv. Ahí nos escriben, nos cuentan cosas, nos dicen, nos mandan besitos, hate y todo lo que quieran. Les mandamos un abrazo gigante y los vemos muy pronto. Hasta el próximo capítulo. Chau, chau. Muy bien. Agus, qué capo que sos, boludo, por Dios. ¿Sabés banda de música? Una data tenía que...